Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del general José Miguel Soto Jiménez, quien fue ministro de Defensa, pero además un gran intelectual, un gran historiador y un escritor. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Debo decirle, más allá del cumplido, que significa que hay que ejercitar, y yo creo que hay que ejercitar, siendo una gran satisfacción al deferir esta invitación de ustedes, no solamente porque hay una larga data, no para Laura, una larga data de amistad y de afecto. Sí. A Laura hay que sacarla. Claro, claro. Lo de larga data. Es tan intensa como la nuestra, pero es más reciente. Exactamente. No, pero sin cumplido le digo, dos comunicadores excelentes, una tercera comunicadora, no de la antigüedad de ustedes, no se puede decir que es veterana, ¿verdad? Pero muy talentosa, ¿verdad? Felicitarlo por estas dos publicaciones, La Fuñenda y El Doctor, y como nos decía ahora, tiene récord de venta este libro. Claro. Que está en cuesta, ¿verdad? Está en cuesta, sí. Los dos están en cuesta, pero ¿está en Amazon? El Doctor salió hace 3 meses. ¿Usted lo tiene en Amazon? En Amazon, La Fuñenda creo que está en Amazon. Está en Amazon. Sí. Se dice que este fue el libro más vendido en el 22, el libro de autor dominicano más vendido, porque... Mírenlo aquí, para que tengan... General, usted ha sido un estudioso de la historia dominicana y de la conducta colectiva. Sí. Y además, por su experiencia en el Estado, echémosle una ojeada a la sociedad dominicana. ¿En qué momento estamos? Mira, yo creo que estamos en un momento crítico, sin tomar en cuenta eso que se dice. Es una especie de la nostalgia, de que todo tiempo pasado fue mejor. Y eso aplica con la juventud. Yo pienso que... El poeta Nicolás Guillén tiene un poema a propósito de eso. Dice, ningún tiempo pasado fue mejor. Entonces, yo pienso que hay que primero analizar la identidad, lo que se conoce como identidad, el aspecto identitario de la sociedad dominicana. Yo creo que nosotros tenemos cultura, una cultura muy definida, a pesar de que hay muchos estudiosos que dicen que nosotros no tenemos cultura, claro, y que somos influidos e injerenciados, para usar una palabra. Y yo pienso que si nosotros tenemos una cultura, si se entiende como cultura, y esa es la parte más importante de la llamada identidad nacional, si se entiende la cultura, no simplemente el arpa, el teatro, la poesía, no, la cultura es la postura que toman los grupos humanos para afrontar la vida. Entonces la de nosotros es muy particular. En la actualidad, cuando yo hablo de crítico, simplemente es porque los políticos, por ejemplo, siguen actuando con el mismo librito de hace 40 años. Pero el mundo cambió. Pero el mundo cambió, pero hay una cosa más importante. La sociedad dominicana ha cambiado en muchísimos aspectos. A propósito de eso, la sociedad dominicana parece estar en un pengo, como un dilema permanente. Por ejemplo, cuando tú oyes a la gente conversando, parecería que este es el peor país del mundo. Sí. Pero cuando alguien se lo critica, entonces la gente sale a pelear por el país. No, qué interesante. Quizá faltaría aquí un reforzamiento de esa identidad nacional. Sí, bueno, pero que tú pusiste el dedo en la llaga. Eso que tú hablas de que nosotros siempre, y es un ejercicio de todos los niveles, de todos los niveles sociales, hablamos mal del país, ¿verdad? Pero realmente eso es un rezago de una escuela de pensamiento dominicano del siglo XIX, de final del siglo XIX, el pesimismo, el llamado pesimismo dominicano. Sin embargo, la parte, y tú lo has dicho también, la parte más importante de esa identidad, y yo lo hablo en función de riqueza, la gente habla de que nosotros somos un país rico. Hubo un político que dijo una vez que éramos un país rico, pobremente mal administrado. Sí. Y yo te digo que realmente la riqueza del dominicano, la verdadera riqueza en esa identidad, que yo te dije ya que es el aspecto más importante del cultural, yo pienso que es el valor, esa obsesión que tenemos nosotros por el heroísmo de nuestras mujeres y en nuestros hombres. Es el verdadero valor y es el que mantiene cohesionado. Por eso, cuando se habla mal del país o
a usar algo panfletario, cuando se lastima la llamada soberanía nacional, entonces se alborotan las avispas. Pero qué bueno que llegamos a la soberanía nacional general, porque si algo ha traído una situación de conflicto en los últimos meses ha sido, número uno, la situación del tema haitiano y el deterioro progresivo de la situación del orden al interno de ese país. Y segundo, la actitud de los Estados Unidos, que ha atacado de forma agresiva ya temas económicos y también al país de forma directa con los temas migratorios. Bueno, pero hablamos de cambios y yo te digo a ti que en el caso de los Estados Unidos, esa postura no es nueva. Lo que han cambiado son las formas. Entonces, en la época de la Guerra Fría, que todos vivimos, menos tú, ¿verdad? Entonces, la llamada injerencia, ¿verdad? Era otra forma. Mira, cuando yo estaba esperando verlos a ustedes, yo siempre miro, ahí está el Palacio Nacional, y siempre, cuando yo hablo de cambio de forma, porque antes eran los barcos grises. Cuando nosotros teníamos una crisis, siempre que teníamos crisis, entonces nos parqueaban la flota en el malecón, que se veía perfectamente desde el Palacio Nacional. Bueno, dicen que cuando los remanentes de la familia Trujillo estaba presionando a Balaguer, Balaguer se paró del escritorio y fue a la ventana y dijo, no soy yo, son ellos. Peor aún, eso tiene nombre. Petán Trujillo, José Arismendi Trujillo, vino prácticamente a dar un golpe a Balaguer y le dijo que había que conservar la memoria del jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y el statu quo, entonces él dijo que él estaba de acuerdo, pero que tuvieran la cortesía de asomarse al balcón y mirar hacia el sur. Y ahí estaba la flota. Entonces, Petán Trujillo le dijo, bueno, está bien, yo me voy. Yo lo único que quiero es que usted me cambie lo que yo tengo en pesos, en dólares, para irme. Y Balaguer se lo cambió, pero hay una cosa interesante. Naturalmente, ustedes saben que se lo cambió a la par. Sí. Pero hay un detalle muy interesante, que Petán le llevó todo el dinero en caja de zapatos, etcétera, al presidente de la República para que se lo cambiara. En el caso de la República Dominicana y esa relación con Haití, y sobre todo ahora que tenemos prácticamente provincias y barrios haitianizados, me gustaría que usted nos haga nos dé su visión en torno de la situación haitiana y sobre todo de la migración hacia la República Dominicana. No sin antes terminar de responderle perfecto a Laura. Yo lo que pienso que lo que han cambiado en los Estados Unidos son las formas. Me explico. Lord Halifax, que fue uno de los fundadores de la diplomacia mundial inglés, él decía que Inglaterra no tenía amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Como yo te dije, lo que han cambiado son las formas. Claro. Y los temas no están separados. Eso que tú llamas dentro de nuestra crisis, los temas están fundamentalmente ligados. El tema norteamericano, claro. Y además, ¿qué ha cambiado? Que ellos no guardan la forma. Allá ellos guardaban las formas anteriormente. Yo creo que esa forma se rompió. Y te lo digo por mi experiencia, que no solamente como ministro de las Fuerzas Armadas, sino en una larga data en las Fuerzas Armadas. La gente tiene la impresión, y eso es producto del predicamento de la izquierda revolucionaria en la Guerra Fría, de que los norteamericanos, que los gringos trazan pauta directamente, ¿verdad?, a las autoridades. Y no es así. Ellos tienen otro lenguaje, ¿verdad?, para insinuar y hacer efectiva esa injerencia. Entonces, eso ha cambiado enormemente, porque antes te inducían, siempre te hacían preguntas, y esas preguntas eran insinuantes en algunos casos, pero ahora no. Ahora está claro sobre el tapete porque lo manifiestan. A propósito de la inquietud de Laura, sí, aquí estuvo la otra Laura, la general. Sí, sí. Usted que estuvo al mando de esto, usualmente, ¿qué viene a pedir un jefe del Comando Sur? Yo soy un aficionado a la historia, como ustedes han dicho, un aficionado. Yo le voy a decir algo. Solamente hay que buscar, es un ejercicio de investigación simple, cada vez que aquí, hablamos de crisis, ¿verdad? Sí. Pero cada vez que aquí hay un proceso electoral, cada vez, ustedes lo pueden buscar en los periódicos,
viene el señor jefe del Comando Sur. Antes venía el del Atlántico, ¿verdad? Por un asunto jurisdiccional. Pero hace 40 años es el Comando Sur. Entonces viene ese señor y hace una visita. ¿Verdad? Hace una visita. Anteriormente era o te portas bien o te porto avión, ¿verdad? Okay. Esa es la fórmula. Ya no. Ya no. Tienen otro. Ese señor viene, ¿verdad?, a ver en qué están los muchachos de la democracia. Fundamentalmente, los muchachos de la democracia son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, esa es parte del lenguaje de la insinuación. Ahora bien, pretender, porque nosotros nos manejamos siempre en la inmediación, en lo inmediato. Esa es una visita programada de hace 3 o 4 meses. Y yo te lo digo por mi experiencia. Entonces, a veces son más abruptas esas visitas, porque no solamente es en elecciones. Cuando hay una crisis, ese señor viene siempre. Ustedes lo pueden buscar, ¿verdad? En este caso es una señora, pero siempre viene el jefe del Comando Sur. Yo tuve, o me tocó, en las elecciones del 2004, me anunciaron que venía el jefe del Comando Sur, antes de las elecciones, ¿verdad? Y entonces me preguntó un embajador americano, me preguntó simplemente, general, mire, viene, ya yo hablé con el presidente, viene el general de comando, ¿usted va a ir a la embajada donde se estaba hospedando o va a ir, o él viene al ministerio a una visita? Y yo le dije simplemente, ni voy a la embajada ni voy al ministerio, porque él viene a leerme la cartilla, ¿verdad? Pero yo la cartilla me la sé. ¿Por qué esa actitud? Esa actitud es simplemente porque yo tenía en gran valor la posición que tomaron las Fuerzas Armadas de no beligerancia en esas elecciones. Y esa visita que me desmontaba a mí, precisamente a mí no, a las Fuerzas Armadas, el valor que podía tener. Exacto. Y que venía del mismo presidente. Ahora, venía del mismo presidente Mejía, que me dijo a mí, y yo me lo tomé muy en serio, y le dijo a los mandos militares, le dijo que la primera lealtad era a la República, la segunda era a las instituciones de la Fuerza Armada, y la tercera era al hombre que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas había sido electo por la voluntad popular. Okay. Entonces, en ese mismo orden, yo manejé ese proceso. Eso me tuvo grandes problemas, porque después de eso me invitaron entonces, que yo fuera a otra actividad que era del Comando Sur precisamente. Y yo dije, tampoco iba, que yo no podía salir del país en ese proceso. Mire, Caminero le ha preguntado sobre el tema migratorio. Sí. Pero yo quería agregarle a lo que Caminero le ha planteado esta situación. La República Dominicana nunca había manejado una situación de crisis tan profunda como la que está viviendo Haití, porque Haití está colapsado. Sí. Normalmente Haití tiene una dictadura o un gobierno irregular, problemas, pero esta vez hay un colapso total de inviabilidad visible. ¿Cómo es que vamos a manejar esto? Porque la migración está muy relacionada con eso. Sí, pero qué bueno que tú lo enfoques así. Y no para hacerme el condescendiente. Qué bueno que tú lo enfoques así. Porque hay gente que quiere, sin reparar en los procesos de cambio, en que esa es una situación vieja que se vive. Es cierto que hay una complicidad colectiva de los presidentes, de los últimos 4 presidentes, por descuido del asunto. ¿Incluyendo el actual? Bueno, incluyendo el actual, ¿verdad? Hasta sus declaraciones. No esta, sino la primera, con el tema haitiano, que tiene un contenido fundamentalmente político, como debe ser, porque eso es un tema político. Claro. Bueno, pero también es un tema electoral. Yo tengo la percepción, y no me estoy desviando, Maldonado, tengo la percepción de que el tema haitiano va a ser un tema definitorio en las próximas elecciones, con sus variables, porque fíjense, con el tema electoral, ese tema, en el marco electoral, bueno,
tiene que, el gobierno está en ventaja y en desventaja, el partido de gobierno, porque el gobierno no puede prometer cosas, tiene que hacer cosas estando en el gobierno, en este caso para la reelección. Ni puede ser exagerado. Sí, ni puede ser exagerado, tiene que ser mesurado, pero la oposición puede prometer, no importa porque es descabellado lo que haya hecho, lo que se haya hecho en el pasado, no. El problema es lo que usted va a hacer, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a dar una solución a eso? Bueno, yo lo que te decía es que tú dijiste lo correcto. Óyeme, el tema de Haití no es un estado fallido, ni es un estado fuñido, como digo yo. ¿Te recuerdas en la Quinta República? Óyeme, no es eso. En Haití el Estado no existe. Y no es una nueva posición. Somalia tiene 21 años en esa situación, donde las bandas en Somalia, que hacen lo mismo, atracan, asaltan, secuestran y hacen la piratería ahí en el estrecho. Entonces, en Haití no existe el Estado, porque el Estado ha perdido sus propios atributos. Ahora, yo te voy a decir una impertinencia republicana, ¿verdad? Que inclusive me han aconsejado, no diga eso, pero yo lo vivo diciendo. Yo con ese tema, en esta actualidad, por esa gravedad, yo soy fundamentalista, ¿verdad? Soy fundamentalista. ¿Por qué? Porque mira, en esa situación tú no puedes, ahí viene la insolencia, mira, lo que está pasando en Haití debe ser un tema para los académicos, para los politólogos, para los geopolíticos, para los comunicadores como ustedes, pero tú quieres que te diga la impertinencia, a mí no me importa lo que pasa en Haití, porque ya sabemos que todo lo que pasa en Haití se refleja en la República Dominicana, pero a mí me interesa más lo que pasa en la República Dominicana, frente a ese problema, lo que pasa aquí, porque ya de diagnósticos, ya sabemos cuál es el estado de Haití. Óyeme, el problema es nosotros, yo creo que el presidente de la República, en su locución ante la OEA, en su discurso ante la OEA, él dijo una frase que me llamó mucho la atención. Es una pregunta que se hace al estilo de los pastores bautistas, de esa retórica. Dice, ¿qué ha faltado? O sea, ¿qué ha faltado en ese apoyo que ha reclamado los últimos 4 presidentes? Ojo, han reclamado apoyo para Haití, para esa crisis, ¿verdad? En diferentes gradualidades. Ese que ha faltado, hay que hacérselo aquí. ¿Qué es lo que tú estás preguntando? ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? Entonces yo quiero sintetizártelo. Dentro de ese fundamentalismo te lo quiero sintetizar. ¿Cómo se resuelve ese problema? El problema de nosotros, el problema de la migración ilegal y otros problemas del tema haitiano se resuelve simplemente con el cumplimiento, Laura, de la ley. Y tú dirás, bueno, está bien el cumplimiento de la ley. Eso es una frase cohete, no. Yo creo que ¿quién mueve el cumplimiento de la ley? Lo mueve el presidente de la República, el gobierno que mueve el cumplimiento de la ley. Y lo que el presidente jura en el Congreso es cumplir y hacer cumplir las leyes. ¿Y se está cumpliendo? Pero el propio presidente dijo en un momento que si se cumplía la ley el problema se acababa. Pero no hace un momento, hace una semana, claro, ¿verdad? Que él dijo eso, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a los presidentes, sin esa suspicacia que mueve, hay que tomarle la palabra. Nos ¿Pero conviene. ¿Cuáles aspectos de la ley bueno, son más urgentes? Primero, lo que establece la Constitución de la República en cuanto a la soberanía nacional. Pero yo me refiero a otra cosa. Yo me refiero a la ley de migración. Yo me refiero también a la ley laboral, ¿verdad? Y otras leyes que no se cumplen. Yo no sé si Caminero recuerda, ¿verdad? En el trabajo de la Quinta República, y digo Caminero, no porque él era de la Quinta República, sino porque siguió mucho el desarrollo desde hace 10 o 12 años de eso. De lo que se decía, de lo que yo decía, ¿verdad? Entonces yo pienso que, mira, se lanzó en ese momento una cosa que dijo, bueno, pero Soto está medio loco, cuando yo lancé eso, que era la anomia. Era un término que el dominicano en ese momento no conocía. Bueno, dicen que hay locos que valen su precio en oro. Sí, exactamente. A mí me cogió con la anomia, y la anomia como diagnóstico, de un diagnóstico
que yo decía entonces que iba a ser metástasis, y es a lo que hemos llegado. No a la ausencia de leyes, porque nosotros tenemos muchísimas leyes, pero nosotros tenemos muchísimas leyes vírgenes. General. Algunas no están ni siquiera reglamentadas, ¿verdad? Y otras simplemente que son vírgenes porque no se cumplen. General, entonces hemos llegado a un problema grave. ¿Cuál es el problema grave? Que para mí el Estado dominicano, con sus tres poderes, pero sobre todo el poder ejecutivo, en ocasiones no cumple su ley. ¿Qué tú preguntas? No cumple su propia ley o subvierte su propia ley. Entonces es un Estado, ¿verdad?, que corre el peligro de ser un Estado subversivo, ¿verdad?, porque no cumple y subvierte sus propias leyes. Entonces, parece muy simple. ¿Cómo se resuelve realmente? Con el cumplimiento de la ley. Quiero preguntar. El cumplimiento de la ley, de esas leyes, comenzando por las leyes migratorias, con la ley migratoria, que tú sabes, el calvario que tomó esa ley para que esa ley por fin... Soto Jiménez, usted fue ministro de las Fuerzas Armadas, sí. Ahora es Ministerio de Defensa, sí. 4 años. Sí. Se ha planteado reforma a la Policía Nacional, y usted como un experto también en esa materia, nos gustaría conocer sobre la Policía Nacional, qué se debe hacer, cómo enfrentar esta delincuente, esas inseguridades. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál reforma? Porque hay 3 reformas. La policía, se han lanzado 3 reformas en los últimos tiempos. Yo te leí sobre una observación que tú hiciste, ¿verdad?, que captó precisamente lo que yo dije en estos días, ¿verdad? Yo apoyo la reforma, ¿verdad? Yo no puedo, estoy de acuerdo, ni lo estoy, con una serie de detalles de la reforma, que fue la que tú dijiste. Claro. Pero como aspiración ciudadana, yo estoy de acuerdo con la reforma, y sobre todo, que se diga lo que se está haciendo con la reforma. Yo conozco a la mayoría, y todos lo conocemos, de lo que componen el comisionado ese. Al único que yo no conozco es al señor Vila, ¿verdad? No lo conozco, ¿verdad? Pero los demás yo lo conozco. Entonces... Ese sería un encuentro interesante. ¿Tú crees? Entre ustedes dos. Depende para quién sería interesante. Altamente noticioso sería. Él tuvo el problema, un ruido, porque generalizó sobre asuntos de corrupción. Yo lo que estoy diciendo, ¿qué reforma? ¿Verdad? Por ejemplo, yo te voy a decir, yo estoy de acuerdo con la reforma. Hay que reformar. Ahora, la reforma del sector seguridad ciudadana, no policía simplemente, está incompleta. Porque mira, a ustedes no les llama la atención que cada vez que coge un delincuente, usted le encuentra 7 y 8 fichas. Sí. Entonces, ¿de quién es la falla? ¿De la policía o de la justicia? Sí. Esa es la primera pregunta. El sistema correccional que hay hoy en marcha, Roberto Santos, que el 85% son reincidentes de los delitos son de personas que son reincidentes. Tú recuerdas que con la anomia yo observé un detalle interesante, en que la mayoría de los delincuentes en ese momento, hace 10 o 12 años, eran ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero esos jóvenes que eran ninis antes, siguen habiendo ninis, ¿verdad? Alimentando esa cantera de la delincuencia. Pero resulta que ya hay delincuentes con maestría, o sea, con maestría en delincuencia. Ahora, ¿se con puede el componente del microtráfico que hay? Claro, que también es otro cambio importante. ¿Se puede hacer la reforma sin los expertos policiales? Imposible, imposible. Ha fallado. Uno de los fallos que yo le encuentro a la reforma, ¿tú sabes cuál es? Y que yo creo que en cierto grado malogró el señor Vila, es que hay que aprovechar la experiencia de los jefes policiales, aunque estén en retiro, en una especie de estado, en este caso no, pero en estado mayor en retiro, para que digan sus experiencias. Yo recuerdo una frase famosa de Jack Welch, que es uno de los dueños de la General Electric, o de Simón Bolívar Wagner, un general norteamericano, que él decía que el buen juicio viene de la experiencia, y la experiencia del mal juicio. Entonces, eso hay que aprovecharlo, más allá de esas categorizaciones que tú puedas hacer, ¿verdad? Porque yo te pregunto a ti, en un caso, en el diagnóstico del señor Vila, yo te pregunto a ti, ¿hay corrupción en la policía? Claro.
que hay corrupción, y la ha habido. ¿Y en qué sector de la vida nacional? Óyeme, a sectores hasta inclusive intocables, como el de la iglesia. No hay problema. Y además hay que seguir lo que decía... Esa es la corrupción de cuello blanco. Sí, no, como decía Morris Janowitz. Morris Janowitz, un tratadista norteamericano, un libro muy famoso que se llama El Soldado Profesional. Él decía que las Fuerzas Armadas desarrollan, que la sociedad desarrolla una organización militar o policial que es un reflejo de su propia sociedad. El tiempo se nos acaba, pero yo no quiero... No, se acabó. Sí, el tiempo se nos acaba, pero yo no quiero que usted se vaya de aquí sin responderme esta pregunta. Sí. Y vuelvo a Haití. Sí. La República Dominicana está en capacidad de poder controlar una migración masiva planificada desde Haití para acá. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y mi experiencia me dice que sí. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo se planteó en los planes que se hicieron, ¿verdad? Y que se han hecho y que se han reforzado, de manejar esa eventualidad, que es como nosotros llamamos, esa hipótesis de conflicto. Manejarla tipo... ¿Hurón? ¿Es que se llama la...? No. Gavión. Pero debo hacer una salvedad con eso también. Manejarlo como un fenómeno de orden público, porque tú no lo puedes manejar como un fenómeno de guerra, porque si tú lo manejas con un fenómeno de guerra, va a ser un genocidio. Sí, por eso le pregunto. ¿Cómo controlar eso? Manejándolo como orden público, con armas no letales, con gases lacrimógenos y otras medidas. Para eso hay toda una doctrina. En el caso del Plan Gavión, es un plan... A mí me tocó trabajar en el Plan Gavión, dirigir la planificación del Plan Gavión, no como ministro de las Fuerzas Armadas, sino como director de operaciones. Y eso responde a una hipótesis de conflicto muy propia. ¿Cuál es? La que tú acabas de decir. ¿Verdad? Por lo que sea, por lo que fuera, una avalancha migratoria, ¿verdad? Entonces, ese es el Plan Gavión. Más no el plan, que eso se ha confundido también, que maneja la seguridad fronteriza, General, que es otro. Tenemos que repetir esta visita pronto. Bueno, para que el tiempo nos dé. Yo te le voy a decir, como decía un amigo de todos ustedes, el presidente Hipólito Mejía. Sí. ¿Tú sabes lo que decía Hipólito? Si me tocan, bailo. Si me invitan, vengo. Sí. Una excelente conversación. Gracias, Bob. Gracias a ustedes. Señores, despedimos al general José Miguel Soto Jiménez, exministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros, general.